Muchas gracias por el aplauso al video. Realmente conmovedor, difícil sustraerse a las emociones que se agolpan en el corazón cuando se advierten imágenes que valen más que 1000 palabras y que describen lo que Colombia está viviendo. Un saludo a todos los organizadores de este evento, de esta cumbre de empresarios por la paz. Difícil alcanzar el nivel de estándar poético de mi buen amigo Mauricio en su intervención, pero haré mi mejor esfuerzo. El evento que nos convoca hoy tiene una presentación muy singular. Business for Peace, Empresas para la Paz, es una plataforma de liderazgo empresarial lanzada por el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que pretende expandir y profundizar las acciones del sector privado en apoyo a la paz en el lugar de trabajo, en los mercados y en las comunidades locales. Esta plataforma apoyará a las empresas en la implementación de prácticas empresariales responsables, alineadas con los 10 principios del Pacto Mundial de la ONU, en áreas afectadas por conflictos y de alto riesgo, y catalizará acciones para promover la paz. Estamos hablando de liderazgo empresarial para promover la paz en áreas afectadas por el conflicto. Y aquí empiezan las discusiones, los debates, porque en Colombia hay distintas percepciones en torno a nuestra realidad de conflicto, de guerra, como se ha descrito en el video o en algunas de las intervenciones iniciales. Lo cierto es que el saldo de lo que hemos vivido en Colombia durante las últimas 5 décadas es desolador. 8 millones de víctimas, de compatriotas afectados directamente por este conflicto, que hablan de 6.700.000 víctimas de desplazamiento forzado, 220.000 homicidios relacionados con el conflicto, 74.000 víctimas de ataques a poblaciones, 45.000 desapariciones forzadas, 30.000 víctimas de secuestro, 13.000 víctimas de violencia sexual dentro del marco del conflicto, 7.000 víctimas de reclutamiento forzado. Sin embargo, todavía hoy, después de esa tragedia, buena parte de nuestra población considera la extrema gravedad y experiencia de sufrimiento de este conflicto como una experiencia ajena, como una experiencia que no los toca directamente, que no les incumbe. Colombia, para entenderlo, es un país de alrededor de 50 millones de habitantes y el conflicto ha tocado directamente las vidas de 8 millones de habitantes. Alguien podría decir de solo 8 millones de habitantes. Colombia, para entenderlo, especialmente a la luz de observadores internacionales, de empresarios que nos visitan de otras partes del mundo, ha sufrido un conflicto muy singular. No tenemos una nación homogénea, no tenemos una nación que haya tenido una experiencia similar en relación con este conflicto. Si se pregunta a un ciudadano de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, por la guerra civil en Colombia, no va a aceptar esa terminología. Si se ablanda un poco el lenguaje y se le indaga acerca del conflicto armado interno, todavía ese concepto inspira y produce debate y discusión, especialmente entre esos ciudadanos. No sienten que Colombia haya atravesado nada que se pueda catalogar con palabras tan graves, tan serias. Pero si se recorre la periferia de Colombia, si se va a hablar con los ciudadanos del Catatumbo, de Arauca, del sur de Bolívar, del Urabá antioqueño, de Cauca, de Nariño, de Tumaco, de Putumayo, de Caquetá, del Meta, y se les habla del conflicto armado interno que sufre Colombia o que ha sufrido Colombia, ellos tampoco van a aceptar esa terminología. Para ellos es muy dulce, para ellos es muy suave, para ellos esos términos no alcanzan a describir los horrores que por décadas tuvieron que experimentar.
para los ciudadanos que vivían en cascos urbanos de cientos de municipios del país, que por décadas estuvieron expuestos a las tomas, a los bombardeos con armas artesanales, a los secuestros masivos de policías y de soldados, a la afectación de la población civil en medio de este conflicto, a secuestros, a violaciones sexuales, a la ley del más fuerte, a la ley de la selva. La expresión conflicto armado interno es una expresión muy suave para describir el extremo sufrimiento y el extremo padecimiento de esas poblaciones. Esa es parte de las paradojas, de las encrucijadas que los colombianos hemos debido sortear para enfrentar la necesidad, la imperiosa necesidad de resolver el extremo dolor de una confrontación violenta que hemos padecido durante los últimos 50 años. Y de eso se trata este proceso de paz. Las Naciones Unidas son un proceso de paz después de las dos guerras mundiales, un gran pacto de paz. La prioridad de las Naciones Unidas es la paz. Ocurre lo mismo en la Unión Europea, es un gran pacto de paz. De eso se trata este esfuerzo por la paz que hoy compromete a los empresarios globales en Colombia. Cuando el presidente Santos advierte en los diálogos exploratorios con las FARC en el año 2012 que hay una voluntad de las FARC de poner fin al conflicto, lo que hace es tomar la decisión indispensable para garantizar que esa voluntad no se frustre y que el conflicto termine. Y se emprende una negociación compleja que durante 5 años ha garantizado la firma de este acuerdo de paz. Esas imágenes que ustedes aplaudieron en el video que acabamos de contemplar y que valen más que 1000 palabras, y que la inmensa mayoría de los colombianos considerábamos imposibles de lograr hace apenas 2 años, porque fue tal el sufrimiento y fue tal la desconfianza que se anidó en nuestros corazones durante esas décadas de padecimientos que no creíamos que fuera posible, ni que hubiera sinceridad en la contraparte con la que estábamos dialogando para tratar de ponerle fin a este conflicto. Podríamos haber seguido en la dinámica en la que estábamos. Era mucho más fácil, era mucho más cómodo. La inercia nos llevaba simplemente a eso. No había que hacer esfuerzos sobrehumanos ni correr riesgos políticos. Podíamos haber seguido en ese camino. De alguna manera los colombianos ya habíamos aprendido la lección equivocada de que era normal vivir con eso. De alguna manera los colombianos en nuestra cultura ya habíamos aprendido la lección equivocada de que la violencia extrema que estaban sufriendo hasta 8 millones de nuestros compatriotas era normal en una nación del siglo XXI, que era parte del paisaje, que era parte de la naturaleza, que era parte del ser colombiano. Nos habíamos acostumbrado a normalizar lo aberrante, lo absurdo, lo inadmisible, lo inaceptable. Y con ese entorno cultural, con esa mentalidad, era mucho más fácil seguir haciendo lo que habíamos hecho durante 5 décadas. Seguir enfrentando institucionalmente, con determinación, con valor, con coraje, con heroísmo de nuestros soldados, de nuestros policías, con el compromiso de jueces, de líderes políticos, de periodistas, enfrentando los desafíos terribles que afrontaba Colombia y recibiendo reportes diarios de mutilados, de heridos, de muertos, héroes con vidas sacrificadas para seguir por el mismo camino. ¿Valía la pena? Claro que sí valía la pena. ¿Había que seguir por el camino que recorrimos durante esas décadas? Claro que había que seguir por ese camino, si no hubiera otra alternativa. Si quien estaba causando tanto dolor en Colombia se obstinaba como se obstinó
durante décadas en que no había más alternativa, claro que había que recorrer ese camino. Claro que no nos iba a faltar valor, ni determinación, ni arrojo. Entre el año 2002 y el año pasado, el año 2016, Colombia vivió 14 años muy especiales. Los 14 años caracterizados por la más fuerte institucionalidad de nuestra historia para enfrentar esas amenazas. Los gobiernos más valientes, los gobiernos más fuertes, los gobiernos más determinados, las fuerzas armadas más profesionales, más capaces, más comprometidas, más tecnificadas, más apoyadas presupuestalmente, el respaldo ciudadano más amplio a esa determinación de ponerle fin a la violencia que habíamos sufrido a través de una estrategia de fortalecimiento institucional. 14 años, difíciles de igualar, en el sentido de dureza y de vigor y de determinación para enfrentar esas amenazas. Difícil de imaginar gobiernos más resueltos para lograr avances en esa dirección. ¿Y qué pasó durante esos 14 años frente al interlocutor que veíamos en el video, frente a las FARC? Logramos, a través de toda esa estrategia, 22.000 decisiones individuales de miembros de las FARC de desmovilizarse. 22.000. Desde el año 2002 hasta el año 2016. No es cosa de poca monta. Logramos muchas capturas. Hubo muchos dados de baja. Logramos que el conflicto no se sintiera en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en el eje cafetero, en Bucaramanga. En buena parte del país ya no se vivía una experiencia de conflicto. Se vivía claramente una experiencia de posconflicto, se vivía la normalidad de las metrópolis del mundo, enfrentando delincuencia, enfrentando crimen callejero. Democracia vibrante que experimentaba el conflicto por televisión, como una cosa ajena, de otro continente, de otro mundo, de otra época, que no nos incumbía, que no nos pertenecía. Lo logramos. Logramos terminar con la máquina de violencia que eran las FARC. Después de 22.000 decisiones individuales de desmovilización de miembros de esa organización. Algunos decían que sí, que estaba acabado. Cuando después de la firma de los negociadores de paz de las FARC, 5 o 6 de ellos estampados en el acuerdo de paz hace menos de un año, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz empieza a recibir, en cumplimiento del acuerdo, la materialización individual de esa decisión, de ese compromiso en los miembros de esa organización. Empezamos a ver la magnitud de lo que estábamos enfrentando, con claridad y con concreción, más allá de especulaciones o de informes de inteligencia. Yo tengo en este momento en mi oficina más de 11.700 actas individuales de hombres y mujeres con nombre propio, con rostros reconocibles, con huellas dactilares puestas en ese documento, con firma, comprometiéndose individualmente con lo que sus jefes en La Habana firmaron en el acuerdo de paz. Y las listas, los nombres que las FARC han pasado, concretando individualmente el alcance de este acuerdo, ascienden a más de 14.000 nombres. Después de 22.000 decisiones individuales de desmovilización, después de 14 años de los gobiernos más recios en nuestra historia, enfrentando la amenaza terrorista y criminal y violenta de esa organización. Yo pregunto, cuando el presidente de Colombia, en el año 2012, en medio de esa confrontación, acabábamos 6 meses antes de abatir al número 1 de las FARC, Alfonso Cano. Acabábamos un año antes, yo era ministro de Defensa en esa época, de abatir al número 2 y número 1 militarmente de las FARC, alias el Mono Jojoy. Cuando ese año, en el año 2012,
El presidente de Colombia, en esos diálogos exploratorios, logra un acuerdo con las FARC para empezar una negociación para ponerle fin al conflicto. No para hablar por hablar, sino para terminar el conflicto, para terminar la violencia, para entregar las armas, para reincorporarse a la vida civil. ¿Cuál era la decisión sensata para tomar? ¿Ignorar esa realidad que por primera vez en la historia lográbamos? Porque hasta ese momento los diálogos anteriores de paz con esa guerrilla y con el ELN no habían sido para terminar el conflicto. Habían sido para hablar, habían sido para explorar, habían sido para buscar alivios humanitarios, no para terminar el conflicto. Era la primera vez que se lograba un compromiso firmado por las FARC para terminar el conflicto. Y no era casualidad, era la consecuencia natural de los gobiernos más duros y recios y determinados en la historia y la sociedad más fuerte en nuestra historia para acabar con la violencia. La sociedad que había marchado para decir basta ya, no más violencia. Era la consecuencia natural de que ese interlocutor advirtiera y se convenciera, más allá de toda duda, de que con esta sociedad y con estas instituciones no podía enfrentarse y tenía que rendir su voluntad de recurrir a la violencia, rendir su voluntad de recurrir al crimen, al terrorismo, a las armas y ponerle fin al conflicto. En el argot militar se dice, y en el argot de la guerra se dice, adversario que se rinde puente de oro. Hay quienes en Colombia tienen la idea de rendición como una especie de sacar bandera blanca y ya, eso es una derrota militar. Pero cuando ustedes advierten 14.000 nombres en los listados de las FARC, cuando advierten ese video donde más de 7.000 desfilaron fuertemente armados hacia las zonas de concentración y entregaron sus armas, 9.000 armas, 70 toneladas de material de guerra, 3.000 de esos 14.000 estaban en las cárceles, sí, pero los otros 11.000 no. Una gran capacidad de terror, una gran capacidad de hacer daño. Cuando ustedes advierten esos números, se dan cuenta de que la decisión responsable y sensata de un presidente que ame esta patria más que su popularidad, más que su figuración en las encuestas, era la decisión difícil que tomó el presidente Santos. La decisión de emprender todos los ejercicios de liderazgo indispensables para sacar este proceso adelante, para construir ese puente de oro indispensable para que Colombia no vuelva a vivir los horrores que vivimos, para que nosotros que somos los sobrevivientes de estas 5 décadas de horror no estemos expuestos a la repetición de ese horror, para que si no es por nosotros, entonces le ahorremos ese horror a nuestros hijos y a nuestros nietos y pensemos en ellos, ya que tenemos al alcance la posibilidad de, a través de una negociación bien conducida, ponerle fin a esa pesadilla. Y ya que tenemos al alcance la posibilidad de lograr la firma de 5 señores en un acuerdo de paz, tras los cuales otros 14.000 siguen esa orden y se someten al acuerdo de paz y se someten a la legalidad, a la Constitución. Así tengamos que pagar un precio para lograrlo. En un acuerdo balanceado, en un acuerdo que recoja incentivos poderosos para ambas partes cumplir las cláusulas del acuerdo. Todos nosotros, los colombianos, estamos aquí. No hablo de los empresarios extranjeros que nos visitan y que han llegado esta semana. Vivimos las horas de incertidumbre del viernes y del sábado, cuando la noticia en los medios de Colombia era que uno de los líderes más caracterizados de las FARC probablemente había dejado el proceso de paz, alias El Paisa, responsable según expedientes judiciales del atentado al Nogal, del secuestro de los diputados en el Valle del Cauca y de muchos otros actos, comandante de la columna Teófilo Forero de las FARC. Vivimos horas de incertidumbre,
hasta que supimos que había regresado, como regresó a sus alojamientos. Yo no vi durante esas horas a ningún escéptico y crítico del proceso de paz diciendo, gracias a Dios que se fue. Siquiera se fue, ya no va a poder entonces gozar esa alcahuetería de la Justicia Especial de Paz. Siquiera se fue, ahora sí podemos perseguirlo como nos gusta perseguirlo. Ahora sí podemos buscar capturarlo. Cuando desde el 2003 ocurrió el atentado al Nogal, y gobiernos recios, valientes, poderosos, acompañados por la gente, desde el 2003 hasta el año pasado no habían podido capturarlo. ¿Cuánto vale para una sociedad como la nuestra que esos 14.000 hombres, por razones que no compartimos, equivocadas, que cuestionamos, estaban en esa organización, ahora tomen la decisión de hacer la paz? ¿Cuánto vale? Vale oro. Cada vida de un soldado, de un policía, que íbamos a perder, enfrentando a un colectivo que ya no quería pelear, que quería entregar las armas, vale oro. Cada vida de un civil, de una niña, de una mujer expuesta a las pesadillas de la violencia sexual, dentro del marco de un conflicto injustificado, injustificable, inadmisible, pero que teníamos en nuestras manos la posibilidad de terminar, vale oro. Ese es el mensaje fundamental que yo quiero compartir con ustedes en el día de hoy, porque no quiero ignorar el elefante en la sala. Y el elefante en la sala es que aquí estamos, en esta sala, en este salón, tal vez con los pioneros, con los convencidos, con los empresarios que creen en la paz, con los empresarios que han sido estigmatizados por creer en la paz, con los empresarios que tienen dificultades en los clubes sociales y tienen dificultades en los escenarios en los que se mueven, quizá en sus propias familias, por creer en la paz. Y yo sentía la obligación moral de compartir con ustedes, más que cosas técnicas sobre cómo el empresario puede participar aquí o allá, compartir con ustedes la profunda razón ética de este proceso de paz. No es un proceso de paz, no es una paz que estemos haciendo por debilidad. No estamos rindiendo el Estado y la sociedad a los valores de quienes lo enfrentaron desde la ilegalidad. Es lo contrario. Los que enfrentaron al Estado desde la ilegalidad rindieron su pensamiento a los valores de la democracia. Tenían ideas políticas que no compartimos, que ahora van a ventilar a través de las urnas, del debate público, bienvenidos. Pero las estaban ventilando a través de las armas, del terror. Son ellos los que han renunciado a usar el terror. Son ellos los que han renunciado a usar las armas. Son ellos los que han entregado las armas. Y están ahora, por cierto, bajo la protección de nuestra policía y de nuestras fuerzas armadas, de héroes que fueron valerosos y efectivos en la guerra para enfrentarlos. Y ahora son valerosos, efectivos, profesionales y honestos para protegerlos y para arriesgar su vida para protegerlos. Yo le rindo testimonio de homenaje a esos 3 policías que murieron hace una semana cerca del espacio territorial de capacitación y reincorporación en Miranda, que fueron asesinados por disidencias de las FARC. No por los 14.000 que están en el proceso de paz, y a quienes creemos que con buena fe van a cumplir sus compromisos, no, por disidencias, por los que fueron expulsados del proceso de paz por las propias FARC desde diciembre del año pasado, porque les pudo la codicia y la ambición de seguir vinculados con los cultivos ilícitos y con el narcotráfico, en lugar de la oportunidad que se abría para Colombia con el proceso de paz. Hay que hacer diferenciaciones claras, para que justos no paguen por pecadores. Yo le rindo homenaje a esos 3 policías, porque estaban cuidando a un colectivo de FARC que está en proceso de reincorporación, y estaban dispuestos a sacrificar sus propias vidas, y las sacrificaron. Primer testimonio de reconciliación que están viendo esos excombatientes de las FARC que desfilaron hacia esas zonas de concentración para entregar sus armas, llenos de expectativas y de miedo y de temor. El primer rostro de reconciliación ha sido el rostro de un policía.
ha sido el rostro de un militar que los está protegiendo. Y yo creo que ese testimonio de nuestros hombres y mujeres en armas, que hoy son garantes del proceso de paz, nos llama profundamente a los empresarios, a las iglesias, a los alcaldes y dirigentes, a los periodistas, a todos, a descubrir la inmensa oportunidad ética e histórica que tenemos por delante para construir la paz. Con eso, mi llamado a los empresarios para que, como decía la presentación de este evento, ejerzan liderazgo por la paz. Difícil que un funcionario del gobierno, difícil que un líder político, difícil que un periodista le dé lecciones a los empresarios de lo que deben hacer. Difícil que los empresarios que están convencidos de la importancia de la paz no ejerzan ese liderazgo. Son ustedes los que lo deben ejercer. Y los necesitamos. Los necesitamos para insertar en las cadenas de valor esas regiones del país, esas comunidades y esos reincorporados que ahora quieren tener peces, tener agricultura, tener ganadería, tener proyectos turísticos. Algunos no nos gustan, algunos son cuestionables, pero que quieren apostar por la legalidad y por proyectos productivos. No saben mucho de eso, los empresarios saben. Necesitamos que los empresarios vayan y hablen con ellos y les cuenten sus historias, especialmente los empresarios que empezaron, como decimos coloquialmente, con las uñas y hoy son grandes empresarios exitosos. Que vayan allá y cuenten sus historias de éxito en la legalidad, en la democracia, en la economía de mercado, en el sistema capitalista, para que los inspiren, que eso funciona, que hay vida más allá de la selva, hay vida más allá de la experiencia extrema que también ellos tuvieron que vivir. Necesitamos que además busquen la manera de comprar los productos que allí se van a producir e incorporarlos en sus cadenas de valor. Necesitamos que vayan a invertir. El gobierno está estableciendo una estrategia en 344 zonas más afectadas por el conflicto, de beneficios tributarios y de la posibilidad de pagar impuestos con obras construidas no por el gobierno, sino por los empresarios que deben pagar esos impuestos, para que generen una dinámica productiva en esas zonas del país. Necesitamos empresarios dispuestos a colocar en sus empresas reincorporados o a comprarles productos a cooperativas de reincorporados. Necesitamos empresarios que den un paso adelante en ese camino de construcción de paz que implicará también reconciliación. Ese es mi llamado en el día de hoy, y permítanme terminar con un comentario sobre un tema que ha creado mucho ruido en los últimos días en la discusión en el Congreso de la Justicia Especial de Paz, que es el tema de los terceros. Hay empresarios preocupados por el tema de los terceros en la Justicia Especial de Paz. Y yo quiero hacer referencia a dos ejemplos históricos. La negociación con el M-19 a comienzos de la década de los 90 amnistió a los exguerrilleros del M-19. Ese proceso ha funcionado. Ahí está Gustavo Petro, ahí está Antonio Navarro. Podemos no coincidir con ellos, podemos no votar con ellos, podemos pensar distinto, pero su compromiso con la democracia, con la legalidad, con la Constitución es incuestionable. Aún sus adversarios políticos lo tienen que reconocer. Han sido alcaldes, gobernadores, ministros, senadores, controvertidos, pero en general con decencia política, con creatividad. Pero militares que enfrentaron al M-19 en la toma del Palacio de Justicia, todos esos años que los amnistiados del M-19 han estado en la democracia, participando, eligiendo y siendo elegidos, militares que los enfrentaron en la toma del Palacio de Justicia, han estado en la cárcel. Y yo me pregunto si eso es justo. Eso corresponde a la hipocresía que nos caracterizaba hasta hace poco tiempo. La hipocresía de creer que el problema era de los guerrilleros y que nadie más estaba involucrado, ni siquiera los que desde las fuerzas militares y desde las instituciones del Estado tenían la obligación de combatirlos y podían incurrir en excesos. Pero explíquenme cómo es justo un proceso en el cual los que hacían parte del grupo guerrillero están en la calle. Y ya se termina mi tiempo.
y los que los enfrentaron y retomaron el Palacio de Justicia están en la cárcel. Lo mismo pasó con las autodefensas. Con hipocresía se diseñó un sistema para los que estaban guerreando en las autodefensas, pero se ignoró los que los estaban enfrentando desde las fuerzas militares y los que estaban participando como empresarios o como políticos. Y entonces vemos hoy en libertad muchos de esos excombatientes de las autodefensas y políticos y empresarios y militares que estuvieron en la misma dinámica en las cárceles. Es lo que se corrige ahora en este proceso de la Justicia Especial de Paz. La Justicia Especial de Paz provee un escenario justo para cerrar el conflicto. Y para cerrarlo, haciendo que todos los responsables vayan a dar la verdad, contribuyan a la reparación de las víctimas y respondan a unas sanciones restaurativas, a unas sanciones alternativas, especiales, que les van a establecer los jueces de paz. La diferencia es que ahora no hay hipocresía. Esto va a servir para la guerrilla de las FARC y va a servir también para los que enfrentaron a la guerrilla de las FARC y va a servir también para servidores del Estado y va a servir también para terceros. Y hago la claridad, solo para terceros que hayan sido determinantes en los crímenes de lesa humanidad y en los crímenes más graves cometidos. No para los terceros que hayan sido víctimas como extorsionados en la dinámica de la guerra. Eso lo dice claramente la ley. Pero si alguno de ellos pasó la raya y fue determinante, lo que queremos es que ese sistema provea salidas jurídicas para ellos como las va a proveer para los jefes de las FARC y que no haya esa hipocresía que caracterizó los procesos del pasado. Por cierto, no están obligados. Hoy tienen líos en la justicia ordinaria. Lo que estamos abriendo es una puerta de solución a esos líos ante la Justicia Especial de Paz. Lo digo para que entendamos también las razones del sistema y cómo este sistema de Justicia Especial de Paz va a ser especial, va a ser restaurativa, pero va a ser justo. Muchísimas gracias.